parece que se achicara, me están sobrando las manos, grandotas pero sin ganas. Son manos encallecidas de campesinos sin chacras que plantaron mil promesas y no cosecharon nada. Ay, juventud campesina, testigo de mis palabras, enderezame este rumbo, explotación y desgracia. La tierra no tiene dueño, la tierra es mujer y basta. La tierra no es del que tiene, sino es del que la trabaja. Su canto nunca cantado le regaló a las calandrias, o lo enterró surco adentro con su mejor esperanza. Tal vez por eso mi canto, que me ha brotado del alma, se levante reclamando la tierra que él tanto amaba. Allá por el año, creíamos que era el año 89 primero, porque así lo escribe él en la introducción del poema, que estaba cuidando a su mamá enferma en Mercedes, pero después descubrimos que era un poco antes. Cuando Julián comienza, lo pone en un afiche que tenía una vaquita en la tapa y todo el mundo, no tenía título el poema todavía, y todo el mundo lo conocía por la vaquita. La vaquita que iba creciendo, se iba haciendo un poco más grande, hasta llegar a las 66 estrofas. Es realmente un poema épico, donde uno puede encontrar un hilo histórico tremendo desde antes de la llegada de Colón a estas tierras hasta nuestros días. Pero la génesis de este libro comienza con esas primeros 30 estrofas. Este es el manuscrito de Julián. Acá está la famosa vaquita. Acá está de puño y letra las primeras 30 estrofas. Y bueno, después cuando se junta con distintos historiadores, le fue agregando y llegó a completarse las 66 estrofas. Seguramente muchos se preguntarán por qué Marcelo sigue con esto. Vamos a contarle un poquito quién fuiste vos en la vida del País Julián, porque así como muchos te conocen, otros no. Bien, fui en la parte de trabajo, 22 años manager de Julián Cini Nequech Amigo, pero a Julián lo conozco desde que tengo 5 años aproximadamente. Cuando vivía allá al lado, enfrente de la parroquia de las Mercedes, en el famoso Altillo, Perica va a conocer seguramente el lugar. Desde esa época fue parte de la familia Benítez, muy amigo de mi padre, de mi madre, siempre estuvo presente acompañándonos. Y después nos acompañamos con el tiempo, ¿no es cierto?, uno al otro. Cuando se hizo grande, Julián fue como un padre para mí, después fue como un amigo para mí, y en su último tiempo, con su enfermedad cuesta, fue como casi un hijo para mí. Qué lindo, y seguramente tendrás muchísimas vivencias para comentarnos acerca del País Julián, pero yo quiero que seas un poquito sintético nomás y que nos cuentes desde tu mirada quién fue el País Julián para nuestra gente. Julián tenía una particularidad que era cuando él escribía, todos entendíamos, ¿no es cierto? Una simpleza para escribirlo, lo podía entender una persona con altos estudios o hasta el más sencillo de nuestra gente. Ahí en el estudio Dracma, ahí por la calle Rivadavia, en un patio interno hay unos azulejos así, dice a Don Tránsito, gracias por algo, y dice a Julián Cini por leernos el sentimiento. Justamente creo que lo que hizo Julián es, con esa capacidad innata que tenía, porque era increíble verlo generar sus versos, era con un pequeño gesto de alguien, él enganchaba algo y te armaba un pequeño verso. Yo creo que eso fundamentalmente fue Julián. Y algo fundamental es el haberle dado palabra a un gran número de personas de nuestra sociedad que estaban sin su palabra. El valor de la palabra que Julián le dio a través de sus versos, que a mucha gente le molestó, que a este tema, la tierra no tiene dueño,
Cuando cantaba Mario me hacía acordar en Mercedes, en mi casa, al dúo Cáceres Almeida con los hermanos Ortiz de Bellavista. Cuando recién grabaron, le hicieron cantar no sé cuántas veces este tema, me acuerdo. Y era un tema pesado para el momento, ¿no es cierto? Era La tierra no tiene dueña. No era fácil, el año 73, después cuando comienza la dictadura militar, se puso más compleja la situación. Pero creo que el valor de la palabra, el darle palabra social al chamamé, fue lo que Julián le aportó a la gente. Y parafraseándolo en uno de sus versos, y la palabra empeñada es su documentación. Por eso es bronca y dolor la traición del ser amado, y el vivir desocupado es tan grave humillación. Y nosotros nos conocemos ni una cuarta parte de todo lo que tiene el país Julián, porque también al trabajar en este libro nos interiorizamos muchísimo en todas las cosas. Bueno, Marcelo legó su computadora y de allí pudimos ver una cantidad de cosas que es increíble. Hay como, ¿cuántos libros más que dejó inconclusos? Muchísimos más, 10 por lo menos, me dice, sí, es tremendo. Así que fue un trabajo de investigación para nosotros también, de conocerlo también a Julián, más allá de que él ha compartido mucho, cosas que nosotros ni sabíamos, y es increíble todo lo que este ser legó a la cultura correntina. Y por eso mismo creo que nosotros más o menos ya tenemos una idea de qué puede ser este escrito, pero vamos a contarle a la gente que está presente aquí cuál fue el proceso de creación y con qué se va a encontrar el lector al abrirlo. Bueno, como decíamos hoy, este libro, el eje de este libro es el poema Raíces del Alma, que Julián comienza en la época precolombina, contando cómo era la vida de los aborígenes acá, haciendo foco en los guaraníes, con la llegada de los padres jesuitas, que es algo fundamental, que él lo tuvo como un eje para la historia cultural de nuestra región. Y con los 30 pueblos hace hincapié en los 4 pueblos que están dentro del territorio de la actual Corrientes, ¿no es cierto? Santo Tomé, San Carlos, donde nace Julián, La Cruz y Yapeyú. Y hace un hincapié fundamental en Yapeyú, que es la capital musical de las misiones. En Yapeyú se crearon instrumentos, se fabricaron instrumentos. El organito musical, que es el precursor del bandoneón, ¿no es cierto?, era una copia del órgano que había en la iglesia, que era imposible sacarlo para llevarlo a los distintos lugares para acompañar las procesiones, por ejemplo, las fiestas patronales de los otros pueblos. Con la llegada del padre Antonio Sepp a Yapeyú, fabrica, con la capacidad manual que tenían los guaraníes naturalmente de trabajar la madera, fabrica un órgano que era portátil, del tamaño de esta mesa aproximadamente, con un fuelle, y eso lo podían llevar a las procesiones, ¿cierto? O sea, para eso es fundamental. Y contarles que este libro que empezó, ese poema que empezó en el año 84, porque acá está de su puño y letra, octubre del 84, lo terminó de acomodar a este libro, y acá hay testigos de eso, en el Hospital Vidal 3 días antes de fallecer. O sea que trabajó 40 años en este libro. Y como dicen los agradecimientos, la última línea que escribe es: mi mayor anhelo es que este libro pueda llegar a la biblioteca, a todas las bibliotecas de la provincia. Hablábamos de los 30 pueblos, una base fundamental para nuestra historia, y que de allí también nosotros legamos tantas expresiones que se ven reflejadas hoy en nuestra gente, en el rezo, en el baile, en el convite, o simplemente cuando, por ejemplo, se ejecuta una primera nota en ese instrumento tan generoso, nosotros ya es como que nos volvemos locos. Y también tenemos algo que nos identifica mucho, que es que cuando nosotros no sabemos qué decir, o una expresión de alegría, de felicidad, de enojo, de tristeza, lo largamos, ¿no? ¿Y saben de qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Bien, qué atentos que están, me gusta. Para el país Julián. Justamente por eso, porque es la palabra extrema del hombre en nuestra región, ¿no es cierto?
A Julián le molestaba cuando los animadores pedían a ver un zapucay de los de River, los de Boca, los casados, los solteros, los de este lado, los de este otro lado, que las manitos arriba y aplauso y palma, todas esas expresiones tan comunes, no solamente en los animadores, en algunos de nuestros músicos también. A Julián le molestaba mucho eso. Y les voy a compartir una anécdota que algunas personas, tal vez Perica, estuvo en Mercedes. Sería el 12 de septiembre aproximadamente del año 89, después del accidente de Bellavista, a los 3 o 4 días cuando aparece el cuerpo de Michel Sheridan. Bueno, se hizo un velorio en el Centro Privado de Comercios de Mercedes, multitudinario, muchísima gente, todo el pueblo prácticamente. Y a las 5 de la tarde deciden llevar el cuerpo al cementerio. Llegamos al cementerio 7:30 de la tarde aproximadamente, ya prácticamente de noche. Y bueno, Julián hace el responso ahí frente al nicho de Michel. Y cuando levantan el cajón así, de allá del fondo se escucha: y ojalá no mueras nunca, hermano chamamecero. Empieza a recitar una persona, no sé quién era. Y comienzan los zapucay por allá, y otro le contestó por allá, y otro por allá. Era una cosa impresionante lo que fue esa tarde ahí. Y vino Nardo Benítez, el carnicero que falleció ahora hace unos días en Mercedes, y le pone la mano en la espalda a Julián y le dice: perdón, padre, no teníamos más palabras. O sea que su manera de expresar ese dolor inconmensurable que era despedir un hermano joven, porque eran realmente joven, era Michel, lo pudieron expresar solamente con el zapucay. Cuando llegaron los conquistadores a nuestras tierras, ellos traían consigo la escritura, pero había algo sagrado que ya tenía nuestra gente, nuestra raza india guaraní, y era la palabra. Pero esa palabra acompañada de hechos, eso es lo que hace la coherencia justamente. Por eso nosotros cuidamos tanto al zapucay y también exigimos respeto, tanto así como al chamamé como al mismo chamamecero, ¿no? Porque es toda una industria retroalimentativa que hace que esto sea nuestro ñandrecó justamente. ¿Qué buscamos transmitir con Raíces del Alma? Bueno, Julián quería que este libro sea una herramienta para los jóvenes, ¿no es cierto? Porque Julián siempre su intención fue que llegarle a los chicos de alguna manera. Todo el último tiempo de su trabajo con Naked Amigos teníamos un programa con Raúl Díaz que era el Chamamé va a la escuela, se llamaba, y íbamos a los distintos colegios de toda la provincia a dar una charla. Había lugares que era sencillo armar y conectar con los jóvenes, en otros era un poco más difícil, pero con la capacidad que tenía Julián de decir 2 palabras los tenía todos atentos. Y con la música más, ¿no es cierto? Porque todo era acompañado de música con Naked Amigos. Es justamente una herramienta, porque este libro, este poema Raíces del Alma, vendría siendo como la génesis de lo que fue Avío del Alma después. Esto es la raíz común que tenemos todos, porque es algo histórico, es algo que pasó y está documentado. El avío del alma después, cada uno tenemos uno diferente, porque nos criamos en distintos lugares, en distintas familias, que si bien pueden ser en la misma ciudad, tenemos distintas cosas que nos metieron adentro cuando nos largaron a la vida de nuestros padres, ¿no es cierto? Pero estas raíces del alma es el común denominador de lo que somos como región, la gran región que Julián siempre decía que la región chamamecera es como la región de la Cuenca del Plata. Todo eso que abarca todo el norte argentino, el noreste argentino, Uruguay, Brasil, Paraguay, una parte de Bolivia inclusive, que era donde se dispersaron los guaraníes. Esa era la gran región chamamecera. Bueno, en cada lugar seguramente cada uno tendrá una forma de expresarse diferente, pero las raíces son estas, que fueron los 30 pueblos de las misiones jesuíticas. Más allá de este personaje artístico que fue el país Julián, en lo personal, ¿quién fue Julián para vos? Bueno,
Julián, hoy viéndolo un poco a la distancia, sí, ya perdiendo un poco la admiración que teníamos por el artista, por el sacerdote, hoy lo considero, Julián es mi amigo, y yo lo considero vivo porque lo encuentro todos los días, en pequeños detalles, en pequeñas cosas, cuando nos encontramos con amigos, así que compartimos la vida con él. Para mí está, todos los días está. Ahora el 15 de agosto estuve en el cementerio rezando un rato ahí, porque no iba a estar el 16. Bueno, le pedí unas cosas y al toque te muestra. Enseguida se manifiesta en pequeñas cosas. Fue una persona con una capacidad de ser humano, porque hoy es tan difícil, ¿no?, ser humano, algo tan sencillo que debería ser, pero tan complejo a la vez. Y quiero rescatar dos valores de Julián: la coherencia, la coherencia con la que vivió sus versos, porque no es fácil escribir lo que él escribió y encima vivirlo de esa manera, y la fe hacia Dios, la Cruz de los Milagros y la Virgen de Itatí, lo acompañó hasta su último momento. Y hablando de la coherencia y el valor de la palabra, le comento una pequeña anécdota. Un día, volviendo de una gira larguísima, me acuerdo, llegábamos todos fundidos, le llama mi mamá, le dice: se está muriendo el Colo Nocetti en Buenos Aires, quiere que vayas a verlo. Se bajó de la combi a las 5 de la tarde y a las 7 de la tarde se estaba tomando un colectivo a Buenos Aires. Le digo: pero estás loco, Julián, ¿cómo vas a hacer esto si ya no das más, estás recansado? Bueno, se fue. Y después, cuando vino, le digo: y sí, estuve con Colo, le di la unción, le dice, estuvimos ahí con 2 o 3 días, se quedó con la familia, y cuando él volvió, falleció el Colo. Y me contó: ¿y por qué te fuiste? Le digo: porque en el año 77, cuando a mí estábamos en el circo Lobandi, que le habíamos llevado serenata una noche volviendo del campo, le caímos al circo, no entendía nada lo del circo, le caímos de serenata con los músicos, prendieron las luces de la carpa, todo, nos dieron después entradas para ir. Estando ahí en el circo, llegó un primo de él que trabajaba en la CIDE y le dijo: andate, Julián, porque hoy te buscan. Y ese día, mi padre, Roberto Alvira, y don Erico, no me acuerdo el apellido de don Erico, lo llevaron de Mercedes y lo llevaron al campo de Colo Nocetti. Y de ahí después lo llevaron a Goya y después lo llevaron al Paso. Y me dijo: Julián, el Colo y Lili y su señora se jugaron la vida por mí. Entonces yo le debo mi palabra de que cuando él necesitó de mí, yo iba a estar. ¿Qué fuerza liberadora tiene el vino? ¿Qué será? Que se mezcla con la sangre, que te sube y es capaz de desatarte por dentro, compadre, y hacerte hablar. Compadre, que tiene el vino que usted al tomar comienza a sentirse hombre y empieza a hablar de lo que más quiere, de su verdad, y es como si despertara la realidad. Compadre, piensa un poquito qué va a pasar si un día de estos la gente llega a tomar el vino que necesita y empieza a hablar. Usted ya sabe, compadre, qué va a pasar. Traigan el vino más fino, traiganlo acá, que mi pueblo está callado y es hora que empiece a hablar. Denle vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad.
Una vez lo oí un borracho como diciendo un refrán, que el vino es sangre de Cristo porque es sangre popular. La parra chupa del suelo tanta sangre fraternal que hay en la tierra vertida, que clama al cielo y está juntándose desde siglos, buscando hacerse escuchar. La sangre de nuestros hermanos que amamos y ya no están, de nuestros muertos queridos que nunca nos dejarán, de los que encontraron la muerte buscando la libertad, de los que eligieron morirse por no saber traicionar, de los que dejaron sus huesos en Malvinas y soledad como semilla enterrada que algún día de brotar. Tenía razón el borracho, pensando bien, es verdad, el vino libera al hombre y es fermento de amistad. El vino es sangre de Cristo porque es sangre popular. Imagínese, compadre, que va a pasar si un día de estos la gente llega a tomar el vino que necesita y empieza a hablar. Usted ya sabe, compadre, que va a pasar. Traigan el vino, más vino, traiganlo acá. Que mi pueblo está callado y es hora que empiece a hablar del vino y vino bueno, ya de gritar su verdad, ya de cantar para el mundo su canto de libertad. Del vino y vino bueno, ya de gritar su verdad, ya de cantar para el mundo su canto de libertad. Sí, la verdad, gracias Néstor por estar. Fue un sueño poder presentarlo acá en Corrientes, en un lugar que forma parte de la Secretaría del Instituto de Cultura, digamos, y la verdad que sí, la convocatoria de la gente también estuvo muy linda. Ojalá que sí, porque es, ya te digo, el legado que dejó, lo último, no va a haber otra cosa escrita por él, y el poema Raíces del Alma es algo que tardó 40 años en escribirlo, así que la verdad que es algo digno de poder que llegue a todas las, fundamentalmente como él dijo, a todas las bibliotecas de las escuelas. Por ahora hay mucho material, algunas cosas inconclusas y bueno, vamos a buscarle la forma de que eso vea la luz, ¿viste? Porque la verdad que es un legado que no lo podemos apropiar, sino que lo tenemos que compartir. Vamos a buscar la forma, a ver si a través de audiovisual, ya no un libro, pero tal vez algún contenido audiovisual se pueda dar a conocer. Tiene un libro que se llama 10 rumbos, por ejemplo. Habla de la tierra, la mujer, Dios, la Virgen, el mate, el chamamé, el baile. Ese libro está inconcluso, pero es digno de que se conozca, ¿no es cierto? El libro lo puede conseguir a través de llamarme a mí, digamos, porque como es una edición de autor, no tiene una editorial, al 3794 408911. Oñandé Producciones. Oñandé Producciones en Instagram y ahí se hace el pedido y se lo lleva o se lo manda donde se necesita. Compadre que tiene el vino que usted al tomar comienza a sentirse hombre y empieza a hablar de lo que más quiere, de su verdad. Y es como si despertara la realidad.